Hola amigos, buenas noches. Esto es Situación de Crisis, mesa de información. 11 de febrero de 2026, ventana de observación, las últimas 72 horas de noticias. Hoy organizamos información desde 3 líneas articuladas. Presión fiscal y economía interna. Seguridad y violencia política territorial. Y fragmentación política y contexto internacional. Comenzamos. Hoy amigos, Estado bajo presión, presión fiscal, territorio en disputa y un tablero internacional que vuelve a endurecerse, amigos. Así es. No reaccionamos a titulares aislados. Ordenamos hechos, amigos, para identificar los patrones del poder detrás del caos. Vamos al bloque A, nacional. Economía, Estado, seguridad. Con la primera fuente de información, indicadores económicos, 11 de febrero de 2026, día de hoy, hora 13 noticias. Bueno, lo que todos saben, en Colombia, gobierno declarará o propone declarar emergencia económica por lluvias. La propuesta para recaudar cerca de 8 billones para atender las afectaciones que se han registrado en el país. Quiero mostrarles aquí está
Bueno, problemas técnicos con el mapa. Quería mostrarles. Aquí está, en esta otra imagen podemos observar la zona del departamento de Córdoba. Y aquí observen ustedes con la etiqueta en rojo los distintos lugares de las inundaciones en el norte del departamento de Córdoba, en el noroccidente de Colombia. Fíjense ustedes dónde nos encontramos. Ahí está. Imagen aérea de cómo está la situación, para que ustedes se hagan una idea. De la gravedad de la situación. Volvamos a la fuente. Presión fiscal por emergencia, por lluvias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el hecho? Amigos, el gobierno presentó una propuesta para declarar emergencia económica con el objetivo de financiar la atención por las fuertes lluvias y recaudar cerca de 8 billones de pesos mediante un impuesto temporal al patrimonio empresarial, dirigido a empresas con ingresos superiores a los 10.000 millones de pesos, es lo que informa en Hora 13 Noticias. Ahí está. Presidente Petro insiste en que la Corte permita levantar la suspensión del decreto de emergencia económica, la que había declarado ya antes, para poder recaudar mediante este impuesto con el argumento ahora de la emergencia por inundaciones en Sucre y en Córdoba. Bueno, lo que llama la atención, mis estimados amigos, es cómo la unidad de gestión del riesgo de desastres, que fue desfalcada en este gobierno, pues bueno, no tiene recursos para atender la emergencia. Nadie habla de eso. ¿Por qué importa la propuesta de la medida? Representa una decisión de política fiscal drástica, amigos, como respuesta urgente a un desastre natural. Hay miles de desplazados, daños materiales significativos. Vamos ahora a AP News. El presidente de Colombia insta a la Corte a permitir el aumento de impuestos por decreto mientras las inundaciones azotan la región norte. Vemos el desarrollo de la noticia del 10 de febrero. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió el martes al máximo tribunal del país que levante la suspensión de un decreto de emergencia económica que otorgaría a su gobierno la autoridad para aumentar los impuestos sin la aprobación del Congreso, por decreto. En una reunión de gabinete, Petro dijo que el gobierno debe recaudar decenas de millones de dólares para financiar los esfuerzos de recuperación en dos provincias del norte de Colombia afectadas por las inundaciones. Bueno, el presidente habla de levantar la suspensión de la emergencia económica en la medida cautelar que habíamos comentado en mesa de información anterior. Bueno, aquí, mis estimados, no hay solamente una tragedia climática, no es solamente la paradoja de la unidad de gestión del riesgo sin recursos y porque fue objeto de desfalco por la corrupción en estos años de este gobierno, y ahora se buscan recursos
para atender la emergencia. Bueno, es evidente que aquí no hay solamente una tragedia climática, hay una disputa institucional sobre quién decide el atajo fiscal. Congreso de la República versus decreto del gobierno. Un momento de presión presupuestal e, insisto, paradójico. ¿Cuál es la señal, el patrón escondido? Bueno, este tipo de declaración, amigos, salta del ciclo ordinario de presupuesto al uso de herramientas extraordinarias. Esto indica que el Estado considera insuficiente el marco fiscal y la aproximación tradicional a un marco fiscal no le es suficiente para enfrentar la magnitud del daño y prioriza mecanismos de impulso fiscal con implicaciones serias para la equidad, la inversión y la percepción del riesgo económico, amigos. Cierto, en medio de la paradoja de la ausencia de recursos en la unidad para la gestión del riesgo de desastres desfalcada por la corrupción. Bueno, debemos estar atentos a las reacciones del Congreso y de la Corte Constitucional sobre la emergencia propuesta, las señales de la Corte sobre el alcance de la emergencia y su conexidad, movimientos de inversión o mercado ante este cambio de política fiscal, las reacciones empresariales y si el debate se traduce en salida de capital político o de inversión. Ahí tenemos Caracol. Empresarios critican eventual impuesto al patrimonio para empresas. Si hay emergencia económica, la ANDI afirmó que si se decreta este nuevo impuesto en el marco de la crisis por las lluvias sería un golpe a la inversión y a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia. El gobierno busca poner impuestos a más de 15.000 grandes empresas. El desarrollo de la noticia del día de hoy, 11 de febrero, el gobierno ya está planteando cuáles serán los impuestos que van a cobrar en la nueva emergencia económica que decretarían por emergencia provocada por lluvias, con el fin de recaudar 8 billones de pesos. ¿Cuánto fue el monto del desfalco a la unidad de gestión para la gestión del riesgo en Colombia? Fue una cifra importante, una cifra bastante importante, amigos. Bueno, luego estaremos a ver qué ocurre y estaremos pendientes de las señales sobre el uso de los recursos que eventualmente lleguen a recaudarse. Y fíjense ustedes que en la nueva declaratoria para recaudar 8 billones, ¿cuál es el precio político del recaudo de urgencia? Bueno, fíjense ustedes que dice el presidente, si la Corte no aprueba la emergencia económica, tendremos que decretar otra. Ese es nuestro plan B, señala esta fuente oficial de Presidencia de la República del día de ayer, 10 de febrero, registrada precisamente desde la capital del departamento de Córdoba, en Colombia, Montería, ciudad de Montería. El presidente afirmó que la Corte, si no aprueba la emergencia económica, se debe decretar otra. Eso es lo que señala el desarrollo de la noticia, la intervención del presidente. Nadie pregunta dónde están los recursos del desfalco de la unidad para la gestión del riesgo. Vemos allí diario La República. Los medios económicos reportan, amigos, una nueva declaratoria de emergencia económica para recaudo de cerca de 8 billones de pesos, con énfasis en impuesto al patrimonio. Así es, en el marco de la crisis por lluvias. Es el desarrollo del diario La República. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ese sería el monto de recursos necesarios para atender la crisis climática. ¿Cómo les parece? Esto fue en el marco del Consejo de Ministros
que se venía desarrollando en la jornada del 10 de febrero. El ministro intervino sobre las presiones fiscales y señaló la urgencia de recaudar ese monto de 8 billones de pesos. Amigos, el mensaje a la economía es doble. Por un lado hay necesidad fiscal real y por el otro el gobierno está dispuesto a abrir frentes distributivos. ¿Quién paga en un momento de sensibilidad electoral y de inversión? Aquí la fiscalidad de excepción pone en evidencia el patrón oculto. Esta fiscalidad excepcional dará lugar a recomposición de coaliciones. Pues amigos, cada impuesto de choque crea ganadores y perdedores y reordena apoyos. Los empresarios critican. Ahí está el presidente. La senadora Aida Quincué. Perdón, nos adelantamos. Aquí está la noticia. Gobierno y la reacción de los empresarios, que la veíamos en la noticia de Caracol. Aquí está. Empresarios critican eventual impuesto. Y muy bien, ahí estaremos entonces a ver qué ocurre. Vámonos a otro sector de la mesa. Sobre el mismo eje de economía, seguridad, control del territorio, la liberación de la senadora indígena Aida Quilcue y seguridad territorial, amigos. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí está el presidente sobre el secuestro y posterior liberación de la senadora. Dirigente indígena, compañera nuestra, vía La Plata en Zapopayán, camino que hemos recorrido muchas veces. Ya hablé con la hija, bueno, está realizando. Entonces, Aida Quilcue, ahora salió nuestro ministro de Igualdad, que es de la región, y la comunidad, creo, la misma, a ponerse al frente de esto, pero donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Fue interceptada la una, ¿verdad? Ahí tenemos el desarrollo de la noticia de los hechos ocurridos en el Cauca, en el sur de Colombia, y la presión que logró la liberación de la senadora indígena Aida Quilcue. Estuvo 4 horas retenida el día martes, tras ser interceptada por hombres armados en una vía del Cauca. Bueno, se dice que tras intervención de la Guardia Indígena, la Policía Nacional y las autoridades gubernamentales, es lo que reporta El País, fue liberada. Amigos, esto no es solo un hecho de violencia aislado. Este hecho expone fragilidades en seguridad territorial que ya hemos venido señalando. La presión del conflicto armado en regiones específicas y la capacidad de respuesta coordinada entre comunidades y Estado. Por eso es relevante este hecho. ¿Y cuál es la señal, el patrón escondido? Bueno, la liberación y el hecho de que actores sociales y fuerzas estatales deban coordinar en espacios de conflicto muestra brechas en el monopolio estatal de la violencia. Esto es evidente en Colombia, así como una dualidad en la gobernanza territorial. Muy grave, amigos. Muy grave.
Estaremos atentos a observar la identificación de los grupos armados responsables, el patrón de control territorial en el departamento del Cauca, si hay cambio de táctica o de narrativa del conflicto y cierto las respuestas institucionales en materia de seguridad. Vámonos ahora hacia otro sector de la información. Noticias Caracol. Noticias Caracol del 11 de febrero. Atacan con fusiles y explosivos la estación de policía en El Carmen, norte de Santander. La zona del Catatumbo, la que nos hemos ocupado en mesas de información anteriores, señalando los graves problemas de control del territorio, de orden público en esa zona, el corredor cocalero, y de influencia, de enfrentamiento entre grupos armados y el Estado. Guerrilleros del ELN hostigan la estación de policía que se encuentra a menos de una cuadra de una escuela, es el titular. El consejero del Departamento de Paz entregó detalles, noticia del 11 de febrero, ahí tienen ustedes la imagen. Tenemos video. Noticias Caracol. 8 de la mañana, 55 minutos. Sigue siendo grave la situación en el municipio de Carmen, norte de Santander. Guerrilleros del ELN desde hace más de una hora atacan, hostigan la estación de policía que queda justamente a menos de una cuadra de una escuela, de un colegio de este municipio. La comunicación es con el consejero de Paz departamental, el doctor Luis Fernando Niño. ¿Qué le reportan las autoridades, doctor, y cuál es su llamado? Carlos, un saludo muy especial. Lamentablemente hoy por tercer día consecutivo el municipio del Carmen está siendo hostigado por actores armados. Hemos tenido allí un policía fallecido en días posteriores en el municipio del Carmen, en la jurisdicción de Guamalito. Y lo más preocupante, Carlos, es que, como usted lo menciona, los disparos se están dando en la mitad de la población civil y ahí está el colegio, más de 400 niños que no han podido iniciar sus clases por obvias razones, porque los padres de familia sienten temor. En total son 1.200 niños en el Catatumbo que no han podido estar en clases, 134 docentes amenazados. Le solicitamos a los actores armados que detengan de inmediato el fuego y que se respete el derecho internacional humanitario. Doctor, como sucedió en Arauca, uno ve patrullando estos guerrilleros del ELN vestidos de civil. Sí, precisamente esa es una gran infracción al derecho internacional humanitario porque viola el principio de distinción al no tener los emblemas propios del grupo armado al margen de la ley. Por lo tanto, se hace mucho más difícil para nuestros hombres y mujeres de la policía y ejército poder actuar en defensa de la población. Pero sin embargo, allí está nuestra fuerza pública, como ustedes lo ven en las imágenes, haciendo frente a este ataque que se está dando desde esta mañana en el municipio del Carmen. En el Carmen entran muy temprano los niños a estudiar. ¿Alcanzaron a llegar a la escuela? ¿Qué sabe usted? No. Nos reportan que no pudieron. Muy grave, amigos. Muy grave este tipo de hechos. Sigamos el desarrollo de la nota de Caracol. Además, los disparos comienzan a ahuyentar a todas las personas. Lo que ustedes ven es la fuerza pública corriendo por las calles del municipio del Carmen. Es un municipio relativamente pequeño, en donde fácilmente montañoso. Por eso lo que facilitó que francotiradores de esta organización armada tuvieran la posibilidad de impactar al puesto de policía, al subintendente de la OS que falleció y al helicóptero que trató de extraerlo el día de ayer. Es el doctor Luis Fernando Niño, el consejero de Paz de Norte de Santander. Gracias por sus precisiones y estaremos con la lupa puesta en lo que sucede allí en el Carmen, norte de Santander. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a usted y a todo el país. Muy amables.
Muy grave, amigos. También el 9 de febrero se habría reportado el caso del helicóptero atacado durante la evacuación de un policía herido en localidad de Guamalito. Ahí tienen ustedes la noticia en El Heraldo. Un francotirador lo hirió durante hostigamiento armado y la aeronave que intentaba trasladarlo fue atacada, lo que retrasó su atención médica al norte de Santander. Posteriormente falleció. Ahí está la noticia, hay video. Ay, mi... Bueno, amigos, ¿por qué nos importa esta información? Este hecho no es solamente un ataque, como hemos venido señalando, también consiste y realmente lo que está detrás es un mensaje de control. Control sobre los corredores, los cascos urbanos, y aparece un patrón de poner a prueba al Estado. ¿Quién manda de noche? ¿Quién manda de día? El patrón oculto que está aquí es economía ilícita, presión armada y administración del miedo, amigos. Si el comercio cierra, el actor armado ya obtuvo una victoria, es paralizar la vida civil, sin tomar el poder formal. Vean ustedes. Noticia de Caracol. Comercio y entidades cerradas por ataques en el Carmen. Se cumplen 3 días de acciones contra la fuerza pública. Noticia del 11 de febrero, como también sabemos y hemos venido diciendo en las mesas de información anteriores sobre Catatumbo. Sabemos cuál es la situación. Ya lo hemos descrito en mesas anteriores. Los invito a que se suscriban, me ayuden en este proyecto. Estamos solos, sin recursos. Es un proyecto diferente para leer la información de manera seria, curada. Eso no es lo que gusta al algoritmo. Así que ayúdeme a crecer, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones y espere, tenemos shorts, tenemos videos cortos, tenemos en vivos, vamos avanzando. Somos nuevos en esto, pero lo hacemos con mucho cariño, con la idea de buscar la verdad y de ofrecer espacios diferentes a la sola reacción. Bueno, ahí tenemos la noticia. Ahí tenemos que estar muy pendientes sobre qué ocurre, si hay repetición de hostigamientos, si hay cambio de táctica, explosivos, asedio, amenazas. ¿Cuál es la reacción? Si hay terrorismo, disidencias, ¿qué va a ocurrir? Estaremos muy pendientes sobre lo que está desarrollándose en este eje. Vamos, amigos, ahora a otro lado de la mesa. Sobre este eje: seguridad, economía, presión fiscal, disputa del territorio. El precio del corrientazo aumentó en Colombia y a muchos les pesa en el bolsillo, es lo que reporta Publímetro. El tradicional almuerzo popular, que por años fue la opción más económica para los trabajadores, ahora registra su mayor incremento reciente. Bueno, ahí tenemos la imagen de un plato típico colombiano, bandeja paisa. Miren ustedes qué delicia, mis amigos.
Me ha dado hambre, debo confesarlo. Bueno, el precio del corrientazo registró un nuevo aumento. Pasó de costar cerca 15,000 a casi 18,000 pesos, reflejando el impacto directo de la inflación en los alimentos. Bueno, un alza importante. El corrientazo deja de ser barato. Ese es el hecho. El almuerzo popular en Colombia se le dice corrientazo, aumentado, reflejando una presión inflacionaria sobre bienes básicos. Llamémoslo inflación en la mesa, mis amigos. El efecto corrientazo. Así es, inflación en la mesa. El efecto corrientazo. Inflación anual del 5,35% en enero de 2026, es lo que ha señalado el DANE, y presión fuerte sobre restaurantes y hoteles, y visible en el aumento del corrientazo. Ustedes dirán, ¿por qué importa? Bueno, más allá del dato cotidiano, amigos, este hecho es una medida directa del impacto de la inflación en la vida de millones de colombianos, de millones de ciudadanos. Y es un indicador de estrés económico real que influye en decisiones de consumo, en la confianza y en política social. Esto traduce, amigos, macroeconomía a psicología social. Si el almuerzo popular sube, sube la sensación de que todo está caro. Y eso también influye en el clima político. ¿Cuál es la señal? El patrón escondido. Bueno, cuando productos esenciales registran aumentos como este, amigos, lo que se evidencia es un patrón de presión en la capacidad adquisitiva. Y esto puede apuntalar tensiones sociales y sindicales. Porque cuando la inflación se siente en la comida, en los servicios cotidianos, el ciclo se acelera, amigos. Demanda salarial, costos, tensión social. Incluso si la inflación agregada mejora en el discurso, pero no en la realidad. Así que estaremos a observar los indicadores oficiales de la inflación diaria, las respuestas de políticas de subsidio o regulación de precios, de esto también ha venido hablando el gobierno, y si el rubro en restaurantes y hoteles sigue jalonando el índice de precios al consumidor, y bueno, las señales de ajuste en tasas, las expectativas y el impacto sobre el crédito, mis amigos. Así es. Bueno, vamos ahora al segundo bloque de la información. Muy bien. Noticia de El País. Vamos ahora al segundo bloque, reconfiguración del poder, política interna más tablero internacional. Roy Barreras, las bases de Francia Márquez en Colombia y la fractura o el reordenamiento del denominado bloque progresista. Bueno, ahí tienen ustedes la noticia
el partido de Francia apuesta por Roy Barreras, es lo que informa al país, apuesta por Roy Barreras a la presidencia. El movimiento Soy porque Somos respalda la candidatura del ex embajador y no la del senador Iván Cepeda y profundiza las divisiones de la izquierda. Eso es lo que reporta el medio. Ahí lo tenemos. Ahí la imagen de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Bueno, este es el hecho. Soy porque Somos, movimiento asociado a la vicepresidenta Francia Márquez, anunció su respaldo a Roy Barreras en el pulso presidencial. Bueno, en un contexto de tensión, amigos, con sectores del oficialismo y, lo hemos dicho, recomposición del progresismo. ¿Por qué importa? Esto no es una simple adhesión. Es una señal de fractura funcional dentro del bloque progresista en un momento, amigos, de altísima sensibilidad, con las elecciones legislativas cerca. Así que nos importa, porque cuando un movimiento que busca representar territorios y bases sociales escoge un candidato con peso institucional, pues está buscando capacidad de negociación real, es decir, está buscando poder que quizás no encuentra en otra área del mismo espectro político. Busca capacidad de negociación más que, digamos, pureza en la identidad política. En términos prácticos, amigos, cambia alianzas territoriales, reordena apoyos en el Pacífico y modifica el mapa de la consulta y las coaliciones. Y aquí observamos una señal, un patrón escondido. El patrón es la competencia al interior del bloque. El poder se disputa primero adentro antes de disputarse afuera. Ocurren cosas similares en el bloque de la oposición. Y bueno, eso suele producir dos efectos. El primero, amigos, es la pérdida de energía en la confrontación con adversarios externos. Y el segundo, pero también de selección darwiniana, del liderazgo con más capacidad para articular o fracturar coaliciones. ¿Quién se impondrá? Estaremos a observar si el conflicto se vuelve moral, si hay traición, o es solo programático, busca de un rumbo económico, seguridad. ¿Qué postulados serán? Si la consulta se endurece con vetos o si se abre con acuerdos, y si esto arrastra más movimientos sociales o sindicales o si provoca una reacción, digamos, del petrismo duro. Ahí tenemos cómo lo reportaba el diario El Espectador. Fuego amigo en la izquierda impacta las candidaturas de Congreso y presidenciales. A menos de un mes de las elecciones a Congreso y la consulta del Frente por la Vida, es el frente dentro del sector de la izquierda, se desatan peleas dentro del progresismo que crean grietas en la unidad de la izquierda a portas de las presidenciales. Fuego amigo como síntoma, amigos. Cuando la coalición se gestiona como conflicto. Bueno, además del movimiento de Francia Márquez, se reportan discusiones internas, fuego amigo, que ya impactan candidaturas, listas y narrativas dentro de la izquierda. Divide y vencerás. Todo reino familia dividido se viene abajo, dice la palabra, amigos. Nadie se salva de las grietas, de las fricciones, del conflicto, de la división, del caos. Respiremos profundo. ¿Por qué importa?
Bueno, aquí no se trata solo de personalidades. Esto es una gestión de la coalición en una fase de intensa presión preelectoral. Bueno, cuando una coalición entra en modo conflicto, la prioridad pasa de ganar agenda a controlar el relato interno. Óigase bien, la prioridad pasa de ganar agenda a controlar el relato interno. Así es. Y eso, mis estimados amigos, afecta la disciplina legislativa, afecta la coordinación territorial, afecta la defensa de gestión económica y el control del daño reputacional en plena campaña. El patrón escondido. Un bloque político bajo estrés que adopta la lógica primero control interno, luego expansión, luego narrativa externa, luego ganamos agenda. En esa lógica, el adversario externo pasa a segundo plano. La energía se consume en evitar que el propio bloque se desangre, amigos. Así es. Evitar que el propio bloque se desangre hacia el centro o hacia los extremos. Así que estaremos a observar si aparecen líneas rojas. ¿Quién sí, quién no? Si se formalizan vetos. Si los choques se traducen en rupturas electorales reales o no. Así es. Bueno, vamos a otro sector. Bueno, teníamos otra pieza de Caracol sobre el fuego amigo. Colombia Humana respaldó a Gloria Flores tras acusación de Gustavo Bolívar y habló de fuego amigo. El partido político negó que la senadora del Pacto Histórico se haya reunido con Roy Barreras y Daniel Quintero, otro aspirante a la presidencia en Colombia, para truncar la participación de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la presidencia de Colombia, al que la oposición llama el candidato de las FARC, para truncar la participación de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Horrible esto, Frente por la Vida. Escuché al ministro Benedetti el otro día decir que quienes votaran por cualquier otra persona votaban por la muerte. ¡Qué irresponsable polarización! Infantil e irresponsable, casi que criminal, diríamos en términos amplios de crimen. Etiquetar al que piensa distinto como el candidato de la muerte. Bueno, la Colombia Humana respaldó a su presidenta Gloria Flores luego de que el ex senador Gustavo Bolívar la acusara de participar en un supuesto plan para sacar a Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo. Disputas en el interior del bloque de izquierda por, ganar la influencia entre Roy Barreras e Iván Cepeda con miras a la consulta. Parece que en esa consulta no estará Iván Cepeda. Emergerá seguro una candidatura adicional también de esa consulta a las que ya se han perfilado. Vámonos, amigos, a otro sector dentro de este bloque segundo.
Ahí está, amigos. Agencia Reuters. Vámonos con lo internacional. Irán. La diplomacia está pegada a la postura militar, mis estimados. Reuters reporta que Estados Unidos empleó lanzadores móviles Patriot, misiles móviles Patriot, en Al Udeid, en Qatar, con análisis satelital. Esto como parte de una postura ante las tensiones con Irán. Ahí tenemos el titular de agencia Reuters. Esto es una señal, amigos, de preparación y de disuasión, no necesariamente de una guerra mañana. Lo habíamos dicho también antes. Lo habíamos dicho también en uno de nuestros shorts sobre Irán. Los invito a que se suscriban al canal, nos ayuden en este proyecto joven, serio. Lo hacemos con las uñas, con cariño. Bueno, lo relevante es el efecto indirecto. Tensiones en el Golfo que elevan el precio del riesgo, amigos. Afectan la energía, la logística, los mercados. Esto hace que los bancos centrales y los gobiernos se aprieten, se vuelvan más conservadores, amigos. Si el mundo se endurece, la economía doméstica se vuelve más vulnerable. Así es. ¿Cuál es el patrón escondido? Aquí, movilidad defensiva con un agregado de narrativa diplomática. Cuando un actor mueve capacidades, amigos, o sea, los Patriots en camiones, a la vez que habla de negociación, está diciendo, negociemos, pero listos para contingencia. Y ese patrón suele preceder fases de presión económica, sanciones y mensajes militares controlados, amigos. Veamos imágenes. Bueno, no tiene audio. Son imágenes satelitales de las lanzaderas. Sumado a ello, encuentro Trump-Netanyahu, Irán-Gaza como paquete estratégico. Bueno, importantísima reunión en Washington. Trump-Netanyahu con foco en diplomacia sobre Irán y Gaza. Lo reporta agencia Reuters, subraya el intento de ampliar el alcance de negociaciones y las tensiones políticas alrededor de este complejo tema. Bueno, ¿por qué nos importa? Importa, amigos, porque cuando Irán y Gaza aparecen en la misma mesa, rara vez son temas separados. Se negocian concesiones cruzadas, como seguridad regional, sanciones, garantías, arquitectura, posconflicto, todo eso es lo que se discute. Eso reordena alianzas, presiona actores regionales, afecta al tablero global. Involucra a Europa, energía, rutas, operaciones logísticas, costos. De manera que, mis amigos, el patrón que vemos acá es el de una alianza dura, una alianza estratégica dura. Así es. Ahí está, Trump se reúne con Netanyahu. Aquí la idea seguramente y lo que esconde esta alianza dura es estar alineados en el diagnóstico Irán es el riesgo. Pero quizá haya divergencias en el cómo, qué exigir, qué conceder, cuál cronograma. Ahí tienen ustedes la imagen de los dos líderes mundiales. Y es justo en este punto de estos ajustes donde suelen aparecer giros inesperados, anuncios, planes, presiones a terceros. Estaremos a ver si Estados Unidos amplía formalmente la agenda con Irán,
si llevan más armamento, qué reacciones vamos a ver de los actores regionales, y si eso sube, aumenta la tensión sobre las rutas y sobre la energía, y si se mueven piezas en el plan Gaza, si hay un marco de estabilización o no. Fíjense la noticia que reporta The Washington Post. Trump considera enviar un segundo portaaviones a Irán. Madre mía. Mientras Netanyahu vuela a Washington para conversar, esta noticia actualizada al día de ayer, pues llegó y se reunieron. La amenaza de un nuevo ataque inminente contra Teherán sigue a una reunión inconclusa la semana pasada entre enviados estadounidenses y altos funcionarios iraníes. Ahí tienen ustedes la imagen. Imagen de referencia, ¿cierto? De The Washington Post, que anunciaba la llegada del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estaremos entonces atentos a cómo se desarrollan los eventos en Irán. Ahí tenemos imágenes de lo que fue el encuentro. Veamos. Very, very close, and I think we're beyond very close. And I want to thank Bibi for really getting in there and doing a job. We've worked well together, as we have with many other countries, both of us, with many other countries, which is the only way this whole situation gets solved. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East, and let's call it eternal peace in the Middle East. So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible, incredible. Every single one of them. This afternoon, after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and working with the nations that we're talking about. All of these nations have made contributions to those suggestions. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. Europe has been very much involved, and as I was called by many of the European leaders, most of them saying. Estamos escuchando a partes del encuentro entre los dos líderes mundiales, el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en Washington. Is this true? Are you really doing peace in the Middle East? This is the most incredible thing we've heard. Some think it's the biggest thing they've ever heard. They called just to find out, was it just a rumor or is it actually done? And then they said, have you spoken to the Arab leaders? Have you spoken to all of the other leaders that we have to get? A lot of people involved in this one. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries
and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. And I want to just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people. Muy bien, amigos, estaremos a ver qué ocurre también con este encuentro estratégico. Vámonos sobre otro lado de la mesa. Taiwán, agencia Reuters. Taiwán afirma que el retraso del presupuesto corre el riesgo de provocar una ruptura en la línea de defensa contra China. Parece que hay bloqueos legislativos en Taiwán. Y entonces se erosiona el poder de disuasión sobre China. Reuters nos reporta que Taiwán advierte que el retraso en un presupuesto especial de defensa del orden de amigos decenas de miles de millones puede generar una ruptura en la línea defensiva por el bloqueo parlamentario del presupuesto. Bueno, esto es bastante importante. La disuasión no es solo armas, es política interna que funcione, amigos. Si el Parlamento traba, bloquea, el adversario aprende que el tiempo político existe y puede ser explotado. Es una ventana de presión, sin disparar. Presión psicológica, narrativa, demostraciones militares. Bueno, la disuasión depende de la cohesión, y aquí hay un patrón escondido. Porque la disuasión depende de la cohesión. Una nación, para disuadir las amenazas que la aquejan, depende de su cohesión. Si no hay cohesión, será muy difícil disuadir la amenaza. Cuando la cohesión se rompe, amigos, se abre un margen para que el rival aumente costo por aproximación. Es también lo que ocurre en la República de Colombia. Bueno, en este caso, esto afecta la estabilidad Indo-Pacífico. En esta noticia, y por extensión, las cadenas de suministro, y aumenta el riesgo global, amigos. Así que estaremos a ver si se destraba el presupuesto o si se achica, qué mensaje deja el Parlamento de Taiwán. Estaremos a ver también las reacciones de Estados Unidos, si hay confianza o hay reproche. Y también estaremos a ver y a observar en los próximos días si hay aumento de actividad militar china alrededor del espacio aéreo marítimo. Ahí tenemos otro desarrollo en Focus Taiwan Televisión. Taiwán podría sufrir una violación de defensa si no se aprueba un presupuesto especial, dice jefe de defensa. Y vayámonos ahora a otro lado de la mesa, acercándonos ya al final de esta mesa de información de esta noche. Fuerzas rusas presionan Pokrovsk mientras se libran las últimas batallas. Es lo que informa agencia Reuters. Las fuerzas rusas están intentando avanzar alrededor de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, dijo el ejército de Kiev, con la esperanza de concluir una campaña de meses para apoderarse del centro estratégico mientras Moscú busca capturar toda la región del Donetsk. Bueno, amigos, esto es lo que informa Reuters. Ucrania, guerra larga. Esto quiere decir necesidad de caja, más dinero y negociación sin calendario. No hay fecha para la siguiente ronda de conversaciones.
Ucrania se abre a las exportaciones de armas buscando capitalizar tecnología de guerra. Aquí está, agencia Reuters, las fuerzas rusas presionan a Pokrovsk. Es la misma. Ucrania y Rusia en guerra. Últimas noticias de hace una hora. Ucrania afirma que Rusia carece de equipos para reiniciar de forma segura la central nuclear de Zaporilla. Las defensas aéreas repelen los misiles rusos que se dirigen hacia la región ucraniana. Bueno, amigos, la economía política de la guerra. Así es. Un Estado en guerra necesita dinero, necesita legitimidad, necesita tiempo. Exportar es una cuestión de caja, amigos. Y negociar sin fechas pone mucha presión, porque sostener el frente es una cuestión de supervivencia. De manera que acá el patrón escondido es evidentemente la guerra de desgaste. Cuando la negociación se hace indefinida, amigos, la guerra se va gestionando como un sistema económico-político. Y eso repercute, en este caso ucraniano, en la seguridad europea, gasto militar y en un ciclo global de riesgo que hemos venido viviendo. Así que estaremos atentos a las señales en el Donbass, a las narrativas de las últimas batallas. Estaremos también a ver si el tema de la exportación de armamento se vuelve una política industrial o si en cambio abre lugar o da lugar a un choque con los aliados. Así es, mis amigos. Así es. Como hemos visto en esta ventana de 72 horas en Colombia, el poder se reordena por dentro. Coaliciones y territorio. Control territorial, disputa con los grupos armados, una democracia en riesgo. Seguiremos atentos. Y afuera el mundo se endurece. Disuasión, presupuestos de defensa, diplomacia atada a posturas militares. El patrón que se repite es el mismo. La política ordinaria se queda corta y el sistema empieza a funcionar en modo excepcional. Amigos, fue un gusto compartir con ustedes. Estaremos atentos al orden detrás del caos, a las señales que deja el poder. Suscríbase, acompáñenos. Hacemos un trabajo con cariño, con las uñas, artesanal, pero con seriedad. Esto fue Situación de Crisis. El orden detrás del caos. Nos vemos. Gracias.